Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor esta mañana. Padre, gracias, Señor. Gracias, ha sido bueno. Señor, te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos todo el honor, toda la honra. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que nos ayudes en este día a escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor, a atender tu consejo, Señor. Te pedimos que hables, Señor, que me ayudes a hablar tu consejo, Señor, que me des claridad, Señor, en mis pensamientos para expresar, Señor, lo que tú quieres hablarnos esta mañana. Gracias porque podemos venir y aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra. Eso es lo que queremos, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, no ninguna otra cosa, Señor, ni filosofías, ni sabiduría del mundo. Queremos escuchar tu consejo, Señor, queremos conocerte a ti. Y te pedimos que nos des de tu gracia y que nos ayudes con tu Espíritu Santo, que nos ayudes a expresar tu palabra y que nos ayudes a recibirla, Señor. Te rogamos, Señor Dios, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, estamos entonces, ya vamos a terminar esta sección, ¿no? de la escuela bíblica acerca del cristiano y el dinero, ¿sí? Y es la última enseñanza. Y ustedes me van a dar me van a ayudar a dar la introducción hoy. Quisiera escuchar de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido, ¿no? ¿Con qué se han quedado en estas lecciones? O sea, a ver si el propósito ha sido cumplido, ¿no? Alguien que me quiere decir así una idea, lo que se venga a la mente que hayan aprendido en lecciones pasadas. ¿Quién dijo yo? Adelante, manito. Una parte fundamental creo que es precisamente no atesorar el dinero, Bien. a ser así generoso con los señores con uno, de igual manera ser con nosotros propios y no fijar nuestra confianza, por decir, en un bien material. Así es, muy bien. Muchas gracias, manito. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera compartirnos? Anímense, manitos, anímense. Sí, manita. Pues a compartir, Compartir todo muy bien. Lo que tenemos, o sea, ahorita hablamos del dinero, Sí. Pero a veces podemos decir, no, pues yo le doy y lo coopero o lo apoyo, y hay que ver nuestro corazón en el sentido de que a lo mejor es más fácil dar dinero que tiempo u otra cosa. Así es. Entonces, pero es el dar, sí. En este caso el recurso, ¿no? Exactamente. Y darlo pues con gusto. Sí. Porque, bueno, por lo menos nosotros hemos vivido así como familia, como momentos específicos, ¿no? Sí. En donde Dios nos ha suplido, siempre nos ha suplido, Claro. siempre, en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos muy malos. Sí. Entonces, nunca nos hemos quedado sin comer, pero han habido momentos difíciles en los que clamamos a Dios y a veces hubiéramos dicho que hasta un litro de leche de leche, porque claro. no hay leche, ¿no? Sí. Entonces, hacer agradecidos por lo que Dios nos da. Claro. Y clamar a Él en todo momento. Claro. Siempre que sea Él el centro, ¿no? Tengamos o no tengamos, y si podemos tener la voluntad de decir y de apoyar a alguien más, pues con nosotros. Sí, así es. Muy bien, hermanita. Así es. Es solo una forma, ¿no? Lo que hacemos con nuestros recursos. Es solo una aplicación que manifiesta realmente lo que hay en nuestro interior, ¿no? O sea, realmente el fruto, pues, del amor, de la gracia, el fruto del Espíritu se manifiesta de muchísimas formas, ¿no? Pero ahorita lo hemos estado enfocando a la cuestión del dinero, que es una forma muy manifiesta, pues, de manifestar, ¿no? Lo que hay en nuestro corazón y la obra que el Señor hace en nosotros. Pero como bien dice, pues hay muchas formas, ¿no? De manifestarlo.
y realmente, y también manifiesta precisamente la confianza en el Señor, ¿no? Se manifiesta de muchas formas, pero pues muy palpablemente se manifiesta en nuestra confianza en la provisión, ¿verdad? Porque si nosotros podemos confiar en la provisión, podemos confiar en el Señor para salvación, podemos poner nuestra confianza entera, reposamos completamente en la salvación a través de Cristo, en la fe, y no podemos confiar en que Él nos va a proveer, ¿verdad? Al día siguiente, pues entonces pues ahí está entonces manifestando algo en nosotros, ¿no? Entonces, muy bien, Maita, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiera compartir algo más que hayan aprendido, que hayan pensado? Sí, Maita. Ajá. Sí, adelante. Pues dice que tenemos que ser buenos administradores, porque todo es del Señor y pues lo que Él nos da, y lo que vamos a administrar, y Sí. a veces no sabemos. Muy bien. Entonces gastamos en pensar en algo que no ocupamos realmente. Así es. Así es. Pues, si somos buenos administradores, con lo que el Señor nos da, pues tener ya más cuidado en Claro. en qué gastamos nuestros recursos. Así es. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y precisamente eso, Maita, da paso al tema de hoy, que es el cristiano y el dar, ¿no? La clase pasada vimos acerca de los diezmos, ¿no? De las ofrendas, y ya explicamos ampliamente, ¿no? acerca de esto, y es muchísimo más amplio, ¿no? Realmente fue resumido, pero ya lo vimos, ¿no? Y todo se resume precisamente al corazón, a las intenciones del corazón, al agradecimiento que nosotros tenemos en la provisión de Dios, en lo que Él nos da, ¿no? Y cómo eso se manifiesta en nosotros en la generosidad. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del compartir a los demás, ¿sí? Y antes de eso, pues quiero compartirles algunos puntos que considero que es importante destacar, ¿sí? En primer lugar, pues como veíamos anteriormente, pues no podemos dar de lo que no tenemos, ¿verdad? Como les dice Pablo ahí a los Corintios, porque eso sería negligencia, ¿verdad? Querer dar de lo que nosotros no tenemos. Sin embargo, también a veces es nuestra propia negligencia, hermanos, la que nos lleva a estar en la posición de no poder compartir con los demás, ¿sí? Y como vimos, pues, y bien decían, pues no se trata de la cantidad, ¿no? O de compartir con abundancia, sino de compartir de corazón, de lo que uno tiene, ¿sí? Entonces, el que da de esta forma, veíamos, de corazón, sin esperar nada a cambio, aunque sea poco, pues da más, realmente da más que quien da mucho, pero con una doble moral, ¿verdad? O por compromiso, o esperando alguna retribución, ¿sí? Y esto no significa que si yo tengo la capacidad, hermanos, fíjense, yo no voy a decir, bueno, pues doy poquito, ¿no? Porque es de corazón, ¿sí? Porque pues ya vimos que el Señor se agrada del que es generoso y del que da con alegría, ¿verdad? Y también dice Pablo a los corintios que cada uno dé conforme haya prosperado, ¿verdad? Entonces, si podemos dar más, si tenemos la capacidad, pues hagámoslo con alegría, ¿verdad? Con agradecimiento. Sin embargo, pues sí tiene que haber un equilibrio. Sí tiene que haber un equilibrio. Lo veíamos, un orden, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes, ¿sí? Primeramente, ¿cómo es que nosotros adquirimos el sustento? ¿Cómo nosotros adquirimos riquezas? Pregunta. Trabajando, exactamente. No esperamos a que nos caiga la provisión del cielo, ¿verdad? O sea, no vemos a las aves del cielo paradas ahí en el árbol, abriendo los piquitos hacia arriba, esperando que les caiga, ¿no? la provisión, el alimento del cielo. Ajá. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor las alimenta, ¿verdad? A las aves del cielo. El Señor alimenta a las aves del cielo. Ajá. ¿Y cómo las alimenta a las aves del cielo? ¿Qué tienen que hacer las aves? Buscarle, ¿verdad? Buscarle. Trabajar para llevar alimento al nido.
a los pajaritos. Entonces, es por medio de la habilidad que el Señor nos ha dado para conseguir el sustento, ¿verdad? Y así a las aves también. Entonces, el trabajo pues es la forma en que el Señor nos provee, ¿no? Había un meme, ¿no? Por ahí que salía ahí un profeta y decía, les traigo una palabra profética para traer la prosperidad. Y decía, trabajo, ¿no? Palabra profética para traer la prosperidad, el trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues ya cesó el maná de caer, ¿verdad? Ya no hay maná. Y aún el maná, fíjense, que caía del cielo, tenían que levantarse a recogerlo temprano, porque caía en la noche, caía en la madrugada, y se tenían que levantar temprano a recogerlo, y tenían que trabajar. Ajá. Entonces, el trabajo es una bendición dada por Dios, hermanitos. Por eso Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. Sí, en el séptimo descansarás, pero 6 días trabajarás. Entonces, es un regalo de Dios el trabajo y es muy bueno, ¿no? Aunque muchos piensen lo contrario, pero si nosotros pensamos en el trabajo como una bendición de Dios, entonces, si nosotros tenemos ese concepto del trabajo, entonces, pues nosotros trabajaremos duro, trabajaremos con alegría, ¿verdad? Trabajaremos haciendo las cosas pues, como para el Señor. Y entonces, trabajar y producir a nosotros nos va a poner en la posición en la que pues podremos participar en la gracia, hermanos, fíjense, en la dicha de compartir de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Y podremos usar lo que Dios nos da para su gloria. De otra forma, pues no hay provisión, ¿sí? No hay provisión. Ahora el trabajo también, hermanitos, nos mantiene ocupados para no hacernos ociosos y no caer en todo tipo de tentaciones. Sí, de tentaciones por el hecho de estar ociosos, ¿sí? Y no estar infructuosos, por la falta de trabajo. Entonces nosotros debemos de trabajar, ¿sí? Ya sea en un trabajo o en un negocio propio, o sea en casa, ¿no? Porque pues, en casa también es una buena chamba, ¿no? Sin embargo, pues hay mucha gente que no le gusta trabajar, ¿verdad? Y dicen por ahí, no salen buscando trabajo, rogando a Dios no encontrar. Y se encuentran, pues muchas veces no quieren hacer nada, ¿no? en el trabajo y esperan que se les pague por ello. Hay gente así, ¿no? Yo he visto mucho de eso, ¿no? Y luego, pues hay veces que se provocan vicios a partir de esto, ¿sí? De la ociosidad y de no querer trabajar, ¿no? Y a causa de la negligencia en el trabajo, pues siempre andan batallando con el dinero, ¿sí? Endeudados, siempre pidiendo prestado y no pagando, o luego sacando créditos con intereses altísimos, ¿no? Luego empeñando luego ahí las cosas, e incluso empeñando lo que sacaron a crédito, ¿no? Y luego no pueden sacar el empeño y siguen pagando el crédito. He conocido mucha gente así, o luego van, incluso fíjense, yo he conocido gente que va y sacan de Coppel, ¿no? Algo, lo que sea, y saliendo de Coppel van y lo empeñan para obtener algo, y luego están pagando, ya no lo sacan, no lo pueden sacar de ahí, pero lo siguen pagando a Coppel. O sea, fíjense, ¿no? Para salir de apuros, ¿no? Y trabajando para pagar intereses, ¿sí? Y luego pues andan ahí, ¿no? Consiguiendo trabajo y no, pues me urge trabajar, ¿no? Tengo mucha necesidad. Y empiezan, ¿no? a trabajar muy bien, ¿no? Para pagar ahí las deudas que tienen, pero a la semana o dos pues se cansan, ¿no? Porque no están acostumbrados a trabajar, sino solo a estar recibiendo, ¿no? Y empiezan, ¿no? A faltar al trabajo por cualquier cosa y al rato pues ya no van porque se cansan mucho.
Yo digo porque yo lo he visto mucho, hermanos, mucho he visto esto, ¿sí? Y pierden el trabajo y vuelven otra vez a los préstamos, a los empeños y así se la llevan en ese ciclo, ¿no? Y es un desorden total, hermanos, es un desorden total, ¿no? Proverbios 28:19 dice, fíjense, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Eso nos lleva a considerar, hermanos, la pereza como una causa de la pobreza, ¿sí? Proverbios 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Fíjense, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Entonces, ¿quieres no pasar necesidad? Pues hay que levantarse temprano, ¿no? Y hay que trabajar, ¿no? Trabajar. Realmente, pues es muy bonito, hermanos, la verdad, o sea, levantarse temprano y trabajar duro, ¿no? Ser productivos desde temprano. Bueno, menos cuando suena el despertador, ¿no? Ahí sí no es tan bonito, ¿no? Pero luego ya agarra viada uno y como carro viejo, ¿no? Ahí cascabeleando, jaloneándose al principio, pero luego ya calienta el motor y agarras viada y vámonos, ¿no? Entonces así a veces uno al levantarse, ¿no? Pero levantarse temprano y producir, ¿no? Trabajar es realmente una bendición y el Señor bendice el trabajo del diligente, ¿sí? Aquí sí es verdadero el dicho, ¿no? Que dice, el que madruga. Sí leen la Biblia. Entonces, ¿quieres pasar necesidad? Pues duerme más de la cuenta, ¿no? El que duerme mucho más de lo que debería, hermanos, que duerme mucho más de lo que debería, siempre está cansado. Nunca tiene suficiente descanso. La Biblia lo dice, Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y así es, el que duerme mucho, que duerme de más, que sabe cada vez más flojo y se va reduciendo la fuerza, ¿sí? Y dice también, hay un proverbio, ¿no? El que hace esto, dice, su necesidad vendrá de repente, su necesidad vendrá repentinamente, ¿no? Pero el que se levanta y se activa, sus fuerzas son multiplicadas, ¿sí? Y es productivo. Eclesiastés 2:24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahora, hay quienes por alguna razón, por alguna situación, alguna condición, una circunstancia, sea pasajera o permanente, ¿sí? No pueden trabajar o no pueden obtener ganancia. Bueno, a ellos es a quienes dice la Biblia que nosotros debemos de ayudar, y que nosotros que sí podemos, viudas, huérfanos, extranjeros, pobres, alguien con alguna condición médica, ¿sí? Pero la cuestión, hermanos, aquí es que si nosotros mismos, por nuestra negligencia, nos hemos puesto en una posición en la que no podemos ayudarlos a ellos, pues ¿cómo, no? Ni cómo hacerlo. Sea por negligencia en el trabajo, por mala administración, ¿sí? O por despilfarrar, como veíamos en clases pasadas, por mal usar el dinero, ¿sí? Luego llega alguien en verdadera necesidad, genuina necesidad, y no hay cómo participar en el gran privilegio, hermanos, de compartir con los necesitados, de compartir con los hermanos. Entonces, los que podemos trabajar, pues para nosotros poder estar en una posición en que podemos, primeramente, escuche,
como veíamos también, primeramente proveer para los nuestros y poder dar para la obra del Señor y poder compartir con el que tiene necesidad, pues debemos trabajar y debemos administrar bien el recurso. Y eso conlleva, ahí les va, hermanitos, ahorrar. Ahorrar, ¿no? Repita conmigo, hermanitos. Ahorrar. Proverbios, fíjense, Proverbios 21:20. Proverbios 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Fíjense, la Biblia nos habla de eso, acerca del ahorrar. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio, según la Biblia, ahorra. Ahorra, no acumula, que es muy diferente. Acumular tiene que ver con amar el dinero desmedidamente, como el rico insensato, ya vimos eso ampliamente. ¿Sí? Ahorrar tiene que ver con sabiduría. El sabio ahorra, prevé, anticipa para usar ese recurso sabiamente. ¿Sí? Pero el insensato disipa el recurso, lo consume todo. Manos de lumbre, ¿no? ¿A quién me ha escuchado? Queman los billetes en la mano, ¿no? Lo consume todo y se queda sin nada. Llega el dinero y a ver, boom, y se lo gastan todo, ¿no? Pero el sabio guarda para el futuro, para situaciones inesperadas, para su familia, para sus hijos. El insensato lo usa todo y deja a su familia pasando necesidad y no da a los demás, ¿sí? El sabio planifica sus gastos, su presupuesto, ¿sí? Su ahorro lo aparta para cada gasto, ordenando prioridades, incluso para el dar. O sea, llega el dinero y a ver, ¿qué gastos tenemos? Tenemos esto, tenemos el otro, aquí, boom, ahí lo pones, no lo tocas, ¿no? El diezmo primeramente, que ya vimos, ¿no? Acerca de la cuestión del diezmo, que la Biblia no nos dice que tenemos que hacerlo, pero es un buen número, es una buena práctica, ¿no? Apartar para el Señor, apartamos para el Señor, para su obra, ya vimos lo importante que es esto, ¿no? Apartar para el Señor, apartar para dar, ¿no? A ver, mi mamá, mi papá, mi hermano que está pasando necesidad. Eso es de sabios, hermanos. Realmente hay una bendición enorme en esto, ¿sí? Proverbios 21:5, una nueva traducción viviente, se los voy a leer. Proverbios 21:5, en la nueva traducción viviente dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. El acelerado para gastarse el dinero va a la pobreza. Sí, seguro va a la pobreza, el impulsivo, el que no piensa antes de gastarse el dinero. Ve ahí el nuevo iPhone y venga, ¿no? No estoy diciendo que no compren iPhones. Estoy hablando de prioridades, ¿sí? Disfruta ahora, reniega después, ¿no? Y vámonos, ahí va la de crédito, ¿no? Y ahí luego vemos. Y se gasta el dinero en lo innecesario, en lo no prioritario. No, ya cada quien sabemos, ¿sí? Ya cada quien sabemos los gastos innecesarios que tenemos. Puede ser entretenimiento, ¿no? Miles de pesos en canales, en plataformas, en videojuegos, ¿no? Cosas que llenan la mente de basura, realmente, ¿no? Puede ser comida, ¿no? Miles de pesos en comida en la calle, menos cuando uno compra en Copal. Es cierto. No, o sea, hermanitos, es que una cosa es pues llevar a la familia a un buen restaurante, ¿no? De cuando en cuando, o pedir a domicilio, ¿no?
para que descanse la leona de cocinar. Y otra cosa es pues gastar miles de pesos en comida preparada, cuando pudiste haber hecho mandado y cocinar por mucho más tiempo, ¿no? Con menos presupuesto. Y esto lo digo también yo todo esto yo lo digo también por cuestiones personales, ¿no? Yo he tenido que aprender a hacer todo esto. Yo cuando era soltero gastaba mucho dinero en comida así hecha. Mi esposa me ha enseñado a administrar eso, ¿no? Puede ser también gastar en ropa, ¿no? Mucho, ¿no? En ropa, realmente más de lo que necesitas, por lujo, por vanagloria, ¿no? O en carros, ¿no? Hay quienes le meten más al carro, ¿no? Ahí al Hondita, más que a la familia, ¿no? Pueden ser cosas para la casa, paseos, artículos, no sé, o sea, pero no es que todo esto esté mal, sí, ya vimos también eso, ¿no? Sino que a veces se hace excesivamente, se gasta desmedidamente, y luego llega un gasto necesario, algo imprevisto, y no hay el presupuesto. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es gastar menos de lo que ganamos, y apartar también lo que es para los chuchulucos, ¿no? Para los pagos necesarios lo aparto, incluso para dar, y esto que me queda, bueno, para los chuchulucos, ¿no? Pero si no lo estamos haciendo, y luego, hermanos, fíjense, y luego pretendemos nosotros confiar en la gracia de Dios y esperamos que Él nos supla en nuestra irresponsabilidad, pues estamos haciendo mal las cosas, ¿sí? Y luego viene la necesidad y nosotros mismos nos hemos puesto en una posición, en una situación en la que no podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, incluso con nuestras finanzas, ¿sí? No podemos suplir a nuestra familia, no podemos dar para la obra de Dios, no podemos ayudar a los hermanitos que tienen necesidad, porque estamos nosotros mismos estrechos financieramente hablando, ¿no? Porque no hacemos caso de la disciplina del Señor, ¿sí? Proverbios 13:18, muchos proverbios. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y la palabra consejo aquí también significa corrección, disciplina, ¿no? Entonces, hacer caso omiso del consejo, de la corrección, de la disciplina, de la sabiduría, es necedad, es irresponsabilidad. Y el necio e irresponsable, pues dice la palabra, hallará pobreza y vergüenza. Otra cuestión, hermanitos, que nosotros también debemos de considerar, de hecho la Biblia habla bastante de ello, es la cuestión de los préstamos, ¿sí? Proverbios habla mucho acerca de esto. Proverbios 17:18. Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Fíjense, o sea, el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. No está diciendo que sean malos los préstamos, ¿sí? Pero fíjense, el hombre falto de entendimiento, otra vez, cuando se hace irresponsablemente, ¿sí? Dice, por ejemplo, que el que sale por fiador de alguien más es falto de entendimiento. O sea, cuando alguien pide un préstamo, ¿no? O saca a crédito irresponsablemente, es decir, no tiene la capacidad ni la disciplina para pagar ese préstamo, y pone de fiador a alguien que no sea su pariente inmediato o alguien de absoluta confianza, y al rato no puede pagar, y pues ahí le están cobrando al fiador, ¿no? Y se meten cuestiones legales ahí. Dice la Biblia que el que se da para ser fiador de esta forma, insensatamente, de alguien así, es falto de entendimiento, ¿no? El que da y el que se presta para eso, ¿no? Y alguien dirá, pues ¿quién hace eso, no?
me canso ganso. Yo lo he visto con mis ojos, ¿no? Gente trabajando para pagar la deuda de la comadre, del compadre. Sí, se me viene en la mente, ¿no? Una persona que con una niña pequeñita, ¿no? Y que salió fiador por el vecino, la vecina, la comadre, y ahí la dejó con la deuda, y pues ella trabajando para pagar una deuda de alguien, una deuda ajena, y su niña pequeñita pasando necesidad. Híjole, realmente es insensatez. Esto no es bueno para nada, hermanos. Proverbios 6, del 1 al 5. Igual con el que da, ¿no? Con el que se presta para esto. Ahorita vamos a ver eso. Pero Proverbios 6, 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, dice, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate, asegúrate de tu amigo. No des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Qué dramático, ¿no? O sea, te dice, si has hecho esto, si te has puesto como fiador de tu hermano, dice, córrele y escápate de eso. Como quien escapa de una trampa mortal. ¿Sí? Y esto también aplica, hermanos, en la cuestión de los préstamos, ¿no? De persona a persona. ¿Sí? Porque ya está claro, ¿no? que adquirir préstamos a créditos con tasas de intereses exorbitantes y sin tener ningún control, disciplina, es irresponsabilidad, ¿no? Pero ¿qué de los préstamos, ¿no? De persona a persona, ¿no? Si por ejemplo te acerca un hermano, ¿no? a pedir prestado, ¿no? Tanto pedir como prestar, ¿no? Les digo, no está mal, no es que esté mal si se hace con integridad, ¿sí? En una situación de emergencia, o sea, estamos hablando del dar, ¿sí? El problema es cuando se hace imprudentemente, ¿sí? Antes de llegar a cómo debemos de dar, pues debemos de ver, ¿verdad? Cómo no se debe dar, ¿verdad? Y pedir prestado imprudentemente, irresponsablemente, no es una de ellas, ¿sí? Porque luego se da mucho, y se da mucho en las iglesias también. Allá afuera se da, ¿no? Pero sí se da mucho en las iglesias, que se pide sin medida a los hermanos, y luego pues, no se puede pagar, ¿sí? O no hay la intención de pagar, ¿sí? Y esto es robo, hermanos, ¿sí? Por el otro lado, se presta, se está prestando, y pues malinterpretamos, ¿no? La escritura, y sí, y al rato uno se queda sin nada, ¿no? Y la familia pues se queda ahí patinando también. Esto también es negligencia desde ambas perspectivas, ¿sí? Tanto el que pide desmedidamente como el que presta sin ningún cuidado. No es bueno en ningún sentido, no es sabio. Entonces, si alguien se nos acerca, ahora hay que tener mucha sabiduría, ¿sí? Si alguien se nos acerca para pedir prestado, por ejemplo, y es una cantidad considerable, ¿no? A veces lo mejor es decir no, ¿sí? Porque no le hacemos bien al que pide en este caso. Cuando hay casos donde hay un patrón, ¿sí? Una constante de pedir desmedidamente, de no pagar, hay negligencia en el trabajo, hay mala administración. En estos casos realmente se hace un mal al que se le presta. Pero nosotros como hermanos, pues a veces lo mejor es decir no, pero pues, ofrecer nuestra ayuda como podamos, ¿no? A veces lo mejor es decir no, o en algunos casos es mejor decir, ¿sabes qué, hermano? Pues te puedo prestar, no te puedo prestar, pero te puedo ayudar con tanto, ¿no? No me lo tienes que pagar, no, o sea, no te enlaces con eso, ¿no? No tienes que pagar, te lo doy de corazón, ¿no? O mira, no te puedo dar en este momento, pero te puedo dar algo de trabajo,
¿no? O sea, hay muchos casos, ¿no? Pero tenemos que tener mucha sabiduría. Otra vez, no estoy diciendo que los préstamos sean malos cuando hay una situación legítima y si se pide un préstamo, pero quien paga no es su costumbre, no es su patrón, y no está acostumbrado a vivir de esta forma, porque hay quienes se acostumbran a vivir de la piedad, ¿sí? De andar ociosos, cuando se hace de esta forma, tratando de vivir de la piedad, ¿no? En estos casos, pues dice la escritura, el que no quiera trabajar tampoco coma. Pero si se hace de una forma legítima, ok, pues hay que considerar, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de dar? ¿Cómo nosotros debemos de dar entonces? Ahora sí, ¿cuál es el modelo bíblico para dar? ¿Sí? Ya vimos que no debemos de amar el dinero, que tenemos que ser buenos administradores, que debemos ahorrar, planificar, ser diligentes en nuestro trabajo, que debemos ser sabios en no ser fiadores o dar irresponsablemente. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca del dar? La Biblia nos dice que tenemos que ser generosos, ¿verdad? Que no nos detengamos de dar. O sea, tenemos que considerar todo el contexto, ¿no? Todo esto que ya vimos para no irnos a ninguno de los dos extremos. De cerrar nuestro corazón a la necesidad del hermano o dar desmedidamente. Ajá. Tenemos que tener ese balance, entonces, y dar cuando es debido, ¿sí? Porque realmente el dar, nos dice la Escritura, es un privilegio, es parte del carácter de Dios en nosotros, porque Dios es generoso, que tenemos un Dios generoso, y es un Dios que dice que ama al dador alegre, ¿sí? Como veíamos anteriormente en Corintios, 2 Corintios 8. Entonces, ¿a quién debo de darle? Mateo 5:42 dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, dice. ¿Sí? Entonces, ¿a quién debo de darle? Entonces, pues la respuesta es sencilla, hermanos, pero a la vez requiere mucha sabiduría. Debemos de darle a todo aquel que tiene necesidad. ¿Sí? Debemos de ser bien sabios. Por ejemplo, en el restaurante, ¿no? Todos los días llega mucha gente pidiendo, ¿no? Y yo cuando no estoy, yo les doy instrucciones a los que están y les digo, si llega alguien pidiendo, ok, ya conocemos, ¿no? Hay quienes andan por ahí que sabemos que no trabajan, que son ociosos, que andan pidiendo, que andan robando, que se andan drogando, alcoholizados, todo esto. Y todos los días llegan y varias veces al día. Yo no puedo estarles dando a ellos, ¿verdad? Sería imprudente, porque los conozco, ¿no? Pero les digo, si yo no estoy y llega alguien pidiendo con una genuina necesidad, no lo duden, denles y que se vayan bien llenitos, ¿no? Hay a veces que llega gente así que yo digo, no, pues es que yo no te puedo dar, no, es una imprudencia. Nosotros estamos trabajando de las 4 de la mañana, ¿no? Para darle a gente como las que les decía. Pero hay veces que llega gente con una genuina necesidad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ahorita llegó una señora, ¿no? Con una niña pequeñita y se veían muy humildes y me dijo, tengo hambre y no le he dado desayunar a mi niña. Híjole, hasta ganas me dan de llorar. Pero pues, oiga, pásele, les damos todo lo que aquí les damos para llevar y regresen cuando quieran, ¿no? O llegó una señora, me acuerdo, o llegaba una señora, ¿no? Que me decía, siempre llegaba con unas moneditas así y me las ponía ahí y me decía, mi hijo, tengo hambre, dame de comer algo. Y decía, señora, guárdese sus moneditas, y claro que sí, siempre le daba, ¿no? Y decía, véngase 3 veces al día.
que tenía una genuina necesidad, no le daban, vivía con su hijo, con su nuera, y dice que eran muy malos con ellos y no le daban de comer. Entonces, a todo aquel que tiene necesidad, hermanos, no debemos, no podemos cerrar nuestro corazón contra ellos. Sí, no podemos. Debemos de dar, ¿sí? Y principalmente a los hermanos en Cristo. Esta señora que yo les digo era creyente, ¿no? ¿Y cómo es que yo debo de dar, no? Primeramente, hermanos, para aprender nosotros a dar de la manera correcta, debemos ir a la raíz de todo, ¿sí? El corazón. El corazón. Juan pregunta en 1 Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sí, Juan ahí en su primera carta nos exhorta al amor, a la santidad, y nos dice que Dios es amor y que el amar a nuestros hermanos es prueba del amor de Dios en nosotros, y que si nosotros no amamos a nuestros hermanos, no conocemos a Dios. Les voy a leer desde el 14, 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él, el Señor, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense, hermanos, la evidencia de que nosotros somos salvos y que amamos a Dios, nos dice Juan, es que amamos a los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es un homicida, dice. Es igual que un homicida. Y en esto conocemos el amor. Dicen que Cristo ha puesto su vida por nosotros, y así nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Y esto, fíjense, hermanos, esto era literal en el primer siglo, cuando los creyentes eran perseguidos y asesinados por su fe. Los hermanos daban sus vidas unos por otros. Literalmente, hermanos, así de grande es el amor del creyente por su hermano en Cristo. Sin embargo, aquí Juan lo aterriza esta verdad de que el creyente da la vida por su hermano, lo aterriza de una manera muy práctica. Y dice, la evidencia de que nosotros somos salvos y que estamos dispuestos a dar la vida por nuestro hermano, así como Cristo dio su vida por nosotros. La evidencia de que nosotros amamos a nuestro hermano es que nosotros damos la vida por nuestros hermanos, así como Cristo dio su vida por nosotros. Pero si ves a tu hermano pasar necesidad y tienes bienes de este mundo, tienes la forma de ayudarlo y no lo ayudas, si dices que amas a tu hermano, pero lo ves pasar necesidad y no lo ayudas, ¿cómo puede el amor de Dios morar en ti? De ninguna manera puede morar el amor de Dios en ti. Entonces la pregunta es, si ves a tu hermano pasar necesidad y no le ayudas, ¿eres realmente cristiano? Esa es la cuestión. ¿Sí? El amor cristiano es amor que da a los que lo necesitan. Lo vemos desde los primeros cristianos, ¿no? Vendían todo para darle al que no tenía. Y todavía no tenían estos textos, ¿no? Pero ellos lo entendieron.
Entonces, si tu motivación de dar no brota desde esta verdad, desde este principio, no lo estás haciendo de la manera correcta. Y porque hay quienes dan mucho, dan todo el tiempo, pero dan con una motivación equivocada, esperando alguna retribución, sea de los hombres o sea de Dios, ¿no? Pero la Escritura dice que debemos de dar sin esperar nada a cambio. Lucas 6:35, prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Dice, háganlo de esta manera, y su galardón, su retribución será grande en los cielos. ¿Qué retribución tendremos nosotros de dar? No, pues primeramente no se nos dirá, apártense de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Sino que se nos dirá, bienvenidos, entren al gozo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, bienvenidos, entren a la gracia. Entonces, si hacemos esto, si damos desde un corazón en el que mora el amor de Dios, si lo hacemos así, nuestro galardón será grande. Yo creo que hasta ahí lo vamos a dejar, hermanitos. También me queda la mitad del bosquejo, pero... ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún pensamiento, algo que quieran añadir? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que se les haya venido a la mente? Por ejemplo, los que se ponen en los semáforos Uh-huh. y hacer malabares o a pedir. Ahí en ese caso, o sea, no va a lograr, Uh-huh. pero también se les puede dar. Pues ahí sí es ya, o sea, mucha sabiduría, porque como les digo, cuando alguien conoce a una persona que tiene ese patrón de vivir de la piedad, ¿no? Que han aprendido a vivir de la piedad. Yo he conocido personas que andan y literalmente, ¿no? Van de casa en casa de los hermanos, negocio de los hermanos, ¿sí? Y van pidiendo, ¿no? Sabe de cierre porque es la que sabe quién hablo. Pero, y van y buscan y piden bien, no quieren cualquier cosa, piden bien. Ahí, no, ¿sabes qué? No, lo siento mucho, hermano. Conozco una persona así, ¿no? Y va, ¿no? A pedirlo ahí comida. Le digo, mira, no te voy a dar nada. Tráeme a tu esposa y a tu hija pequeñita y les voy a dar a los 3. Cuando vengas tú solo no te voy a dar nada, ¿sí? Porque lo conozco, ¿no? Pero cuando es alguien así, que nosotros no conocemos, ¿okay? Yo no sé si esa persona tiene una genuina necesidad y realmente por alguna razón no tiene trabajo y se fue a pedir. Ok, bueno, yo pues de buena voluntad y en obediencia al Señor pues le doy con sabiduría, ¿no? No siempre, ¿no? O sea, yo a veces le doy, a veces no, a veces les doy, a veces no, o a veces veo, ¿no? Y le pido a Dios que me dé sabiduría, pero realmente es difícil cuando no conocemos a la persona. Pues la Escritura nos dice, pues da, ¿no? Pero sí vemos aquí que debe haber un balance, ¿no? No podemos dar lo que no tenemos, no podemos dejar, por ejemplo, darles a nuestra familia ¿no? Pero sí tenemos nosotros que dar, y el Señor retribuye, ¿no? El Señor retribuye. Ahí bueno, una parte de lo que ya mencioné que está en el resto del bosquejo es que pues sí hay textos que hablan, ¿no? de una retribución. Hay un proverbio que dice, por ejemplo, hay quienes reparten y les es añadido más,
hay quienes retienen más de lo necesario, pero vienen a pobreza, ¿no? Dice, hay quienes, ¿no? El hecho de que Dios retribuya a alguien que es generoso es por su gracia, por su puritita gracia. Él sabe cuánto va a añadir a cada persona y es por su puritita gracia. Pero yo no puedo esperar que si yo doy, Dios me va a retribuir a mí económicamente. Yo no puedo hacerlo por esa motivación, porque entonces sería codicia. Y eso es a lo que apelan, por ejemplo, los predicadores de la prosperidad. Da y el Señor te va a dar. Y malinterpretan los textos que dicen acerca de dad y se os dará, por ejemplo. El Señor habla, en la mayoría de los textos, habla de cuestiones de bendiciones espirituales, ¿no? Bendiciones espirituales. Pero ese texto que les mencionaba de a quienes reparten y les es añadido más, de hay quienes retienen más de lo que es necesario, pero viene una pobreza, dice, hay quienes, ¿no? El Señor es el que decide. En mí está el dar, el darlo, ¿no? Y yo tengo la certeza de que el Señor se encarga de nosotros si nosotros damos de la manera correcta. Ajá. Si nosotros somos generosos y damos, ¿no? Pero sí hay que usar mucho de sabiduría y pedirle al Señor prudencia para no dar de lo que no tenemos, ¿no? Por ejemplo, sí, hermanita. Sí, comentando, me dio un poquito de prudencia en el comentario que voy a hacer respecto a este tema. A veces que ya un conocimiento de causa, no todos los casos quiero entender que están en esta circunstancia, están gobernados, todo esto está manipulado por el movimiento organizado. Pero he observado, eso ya me lo dijo una amiga que me dijo que tiene años aquí en Alberto, y lamentablemente no es para ellos y los tienen amenazados. Entonces es muy triste la situación, pero estoy viendo una persona de sur de México con un niño, un rebozo ahí, y hace un escalón, y no puede ser también, bueno, la empresa pensar y me voy. Entonces, pero sí con prudencia y decir, bueno, se trata de que estamos dentro de la conciencia, una esa empatía, ¿no? Además, como madre, que un día de chiquito, a las 8 o 19 de la noche, ¿cómo es posible? Entonces, ahí es donde entra la sabiduría y el temor a Dios, decir, ¿cómo lo voy a hacer, Señor, para que sea notificado con un destino tanto enriquecer esa la vida como la persona que ayuda? Entonces, ahí es lo que ha tocado que esto hizo, agarren que tengo el mandado, agarren plátano y mucho gusto, en casa, ¿no? Te lo aceptan con muy, ahí es donde te das cuenta de la situación ubicada, te lo aceptan con una actitud de temor, porque no se pueden esperar que antes de es muy triste. Entonces ahí donde entra la seguridad, hay veces que sí da, a veces que me ha tocado que sí doy y digo, ya sé, esta situación trae impulso y trato de hacerlo con conocimiento, con inteligencia, porque la vida brasileña tenemos que hacer con inteligencia y sabiduría de Dios. Entonces ahí lo que me ha tocado hacer es darles una fruta y así que no se den cuenta de los demás. Y pues orar al Señor, también está de esa situación, Señor, como ayudo, estoy viendo mi cara y no puedes hacer eso, es muy complicado. Pero sí hay formas, pero es muy creo que si tú sabes cómo para hacer realmente no hay un know-how, no hay un procedimiento que se pueda estar, si hay que defender así. Sí, hay muchísimas formas, ¿no? Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, yo en una ocasión, en un alto así, vi a esas que tocan, ¿no? Ahí en el alto, y yo conocía a uno de ellos, ¿no? Y sabía, y sé su contexto, ¿no? Pues de drogas y así de no querer trabajar, eso, no, pues no lo doy, ¿no? Pero sí, uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, les digo, ahí llega mucha gente a pedir, y hay veces que sí es genuino, pero hay veces que por ejemplo, yo tengo la duda, ¿no? Yo tengo la duda de que si realmente es genuina la necesidad y por ejemplo, no ha llegado gente y me dice, ¿sabes qué? Es que tengo a mi esposa ahí y no hemos comido, tenemos días y mi hijo está internado ahí en el seguro y necesitamos, sí, claro que sí, tráigase a su esposa. No, pero es que quiero para llevar.
porque allá está mi esposa y alguna estación y digo, no, tráigamela y yo les voy a dar todo lo que quieran de comer. Y ya me acerco y ya percibo el aliento, ¿no?, alcohólico. Digo, no, pues ¿cómo, no? O sea, no. O por ejemplo, ha llegado gente y me dice, mira, tengo mi niña de tantos días y no tengo para los pañales, no tengo para la leche, mira, 700 pesos necesito para completar todo, estoy muy desesperado. Le digo, con todo gusto, le digo, tráeme un papel de las trabajadoras sociales donde te diga esa cuestión y algo que yo pueda tener una certeza de que me estás diciendo la verdad, y yo te doy los 700, es más, y te doy comida, ¿no? Porque si es una situación genuina, yo quiero ayudar, ¿no? Pero, ok, y ya, no me lo trae. En otra ocasión le dije lo mismo a una persona y me trajo un papelito de las trabajadoras sociales, donde decía, ¿no?, como constatando la versión de esta persona. Le dije, siéntese, ¿no? Y le dimos de comer, le ayudamos y todo. Y ya luego vimos que sí era verdad, ¿no? Entonces, ahora sí que mucha sabiduría, ¿no? Y cuando es una necesidad genuina, que dice la Escritura, no te puedes detener de edad. Porque si tú sabes que es genuino y tú dices, y tú tienes 20 pesos en la bolsa, oye, 10 pesos le puedo. ¿Qué dijo el Señor cuando les dice, sí, al que te pida dale? Pero luego le dice, y si tienes 2 túnicas y tu hermano no tiene ninguna, dale una a él. O sea, no le dijo, dale las 2, dale todo, dale una. ¿Sí? Si tienes poco, si no tienes mucho y lo único que tienes son 2 túnicas, ¿no?, dale a tu hermano que no tiene ninguna, ¿no? Si tienes paño, escuché una historia, por ejemplo, de una señora, creo que el pastor Chuy Olivares lo mencionaba, era la iglesia de allá, que ella estaba en muletas y muy ancianita, no tenía nadie, ¿no? Y la hermanita dice pues que lo que tenía, si tenía un pan, lo partía y se lo daba, no tenía nada, ¿no? Incluso hasta había adoptado un niño de la calle que nadie lo quería y lo tenía en su casa. La señora que no podía trabajar, y que estaba en muletas, y de lo poquito que tenía, bien pobrecita, le compartía con todo el mundo, ¿no? Entonces, pues son ejemplos, ¿no?, que el Señor nos da de cómo nosotros podemos compartir lo que tenemos, ¿no? Y así nos dice la Escritura, lo que tienes, da. Y si ves a tu hermano tener necesidad, no cierres contra él tu corazón. Si lo haces así, no puede morar el amor de Dios en ti, ¿no? Así. Bien, hermanitos, pues listo, el tema es súper amplio, pero tenemos que terminar por tiempo. Vamos a dar gracias a Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser generosos. Ayúdanos a ser generosos, Señor. Ayúdanos a ser prudentes. Ayúdanos a ser sabios. Ayúdanos a ser buenos administradores de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en nuestro trabajo. Pero sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a ser generosos, a dar, Señor, para tu obra, a ayudar al que está en necesidad. Padre, que no cerremos contra ellos nuestro corazón, Señor, que seamos generosos, que participemos de la gracia, de la dicha, de compartir de lo que tenemos, Señor. Muchas gracias porque podemos hacerlo, porque nos das libertad, gracias porque nos enseñas en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos des la gracia y que pongas en nosotros un corazón, Señor, sensible, un corazón misericordioso, Señor, piadoso, prudentes, sí, pero misericordiosos, Señor, atesorando lo espiritual, no lo terrenal. Señor, ayúdanos, te rogamos. Bendito sea tu nombre, Señor.
Tú has sido tan generoso con nosotros, tu gracia ha sido tan grande que no podemos más que hacer lo mismo, Señor, y lo que de gracia hemos nosotros recibido, darlo. No solo lo material, Señor, es una forma, sino en todos los sentidos, Señor, a darnos a nosotros mismos por nuestros hermanos. Gracias, muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos.